Prólogo. Un nuevo trabajo. Teniendo su trabajo ya hecho, con una gran fatiga y siendo ya de madrugada, Rocha, el comandante de la unidad de reconocimiento, luchaba por no ser vencido por el suelo dentro de aquella pequeña tienda que se había instalado como base central, siendo que estaba esperando nuevas órdenes de la unidad de información del cuartel general del Centro de Investigación Paranormal Mexicano. Mientras cabeceaba sentado en su silla, algo lo asustó e hizo que se sobresaltara. El sonido de interferencia de la radio sonó, así que Rocha tomó el radio y prestó atención a lo que dirían del otro lado. La unidad de eliminación llegará en unos cuantos minutos, muchas gracias por su trabajo, por favor a su unidad debe movilizarla de inmediato al siguiente destino, ahora mismo le estoy enviando la información y las coordenadas del lugar. La voz de una mujer joven y amable se escuchaba desde el altavoz de la radio. Rocha sonrió amargamente con fastidio y presionando el botón para hablar, comenzó a decir con voz firme y clara. Entendido, ahora mismo haremos los preparativos para ponernos en marcha en cuanto recibamos el fax con la información. Sin ningún tiempo de pausa fue respondido de inmediato. Contamos con su trabajo. Luego, el silencio reinó por todo el lugar. Él conocía a aquella mujer, y la voz que sonaba no era más que una fachada, ya que solía ser muy extremista, aunque no había nadie más confiable que ella para ese trabajo de recopilación de información. En menos de 5 minutos todo estaba alistado, todo fue rápido y sencillo debido a que tenía bajo su mando a 3 hombres, quienes seguían sus órdenes sin rechistar, debido a todas las experiencias que habían vivido en el año que llevaba vigente su unidad. Entre ellos se encontraba Cobre, un hombre de pelo rojizo, era muy hábil en la cocina y en trabajo a campo abierto, mas les ayudaba ahora que debían acampar. El siguiente se trataba de El Gringo, este era el mejor en combate armado, su puntería no tenía igual, al menos entre su unidad, además de que sabía sobre comunicaciones, así que cualquier cosa que necesitaban sobre intervenir señales o arreglar algún aparato, se le dejaba a él. Y por último tenemos a El Patas, quien tenía la mejor condición física de todos, además sus habilidades en combate cuerpo a cuerpo eran excepcionales, su velocidad en carrera era muy alta, además de que podía cargar más peso que los otros dos. Esta era la ahora ya muy unificada, unidad de reconocimiento o mejor conocida como la UR. Al momento de llegar el informe, sus hombres estaban recogiendo las tiendas y sus pertenencias, así que Rocha solo le echó un vistazo rápido al informe y les ayudó a empacar. Esa fue la razón por la que habían acabado muy rápido, eso y el hecho de ya haberlo hecho muchas veces. Cuando todos se encontraban arriba de su vehículo, una UNV blindada normal, solo con las siglas del Centro de Investigación Paranormal Mexicano, CIM, a un lado. Un sonido fuerte apareció en el fondo, se trataba de las hélices de un helicóptero color negro, acercándose con velocidad. Así que de verdad llegaron rápido, dijo Rocha para sí mismo y se puso en marcha. Durante el viaje, luego de haber rolado turnos para dormir, la plática sobre la nueva misión no tardó en aparecer. Comandante Rocha, ¿de qué trata la misión en esta ocasión?, preguntó el gringo mientras veía hacia adelante y sostenía el volante con firmeza. Al parecer, descubrieron un poblado desconocido en las profundidades de las montañas, fue encontrado por casualidad debido a un avión que barría la zona buscando ríos o manantiales, así que una foto del lugar llamó la atención de uno de los cartógrafos, y este informó sobre el hallazgo. Para evitar problemas nos enviaran a investigar, el comandante Rocha contestó mientras iba tratando de dormir un poco, hasta que lo hizo. El resto del viaje había ocurrido sin complicaciones, todo iba perfecto hasta que llegaron a un callejón sin salida. La camioneta se detuvo lentamente al inicio de una montaña, la cual tenía una vegetación frondosa. Comandante Rocha, ¿las coordenadas son correctas?, preguntó Cobre, quien estaba manejando en ese momento. Claro que lo es, si no observa el mapa y las coordenadas que nos enviaron, le contestó Rocha mientras sacaba de su mochila un papel con las coordenadas y un mapa de la zona. Cobre observó atentamente las coordenadas y el mapa, y después de un momento de analizarlo comprendió. Creo que debemos dejar el vehículo aquí, aquel pueblo debe encontrarse a no más de 40 minutos hacia adentro de la arbolada, nuestro vehículo jamás podrá pasar por ahí, Cobre dijo con fastidio. Así fue que se decidió, todos bajaron las cosas más importantes para hacer una base cerca del poblado y comenzaron a adentrarse a aquel monte, todo parecía muy normal, había animales salvajes, a los cuales debían estar atentos, por si algún coyote o otro animal peligroso se encontraba ahí.
era bastante complicado atravesarlo debido a todas las matas y raíces que se encontraban por los sueños, aparte por lo frondoso que era, pero para ellos era normal atravesar lugares así, eso demostraba la experiencia que ya cargaban de todo su tiempo en servicio. Al llegar a la ubicación, colocaron el campamento a por lo menos 200 metros de aquel poblado para no generar sospecha de ellos, al igual que siempre lo hacían, colocaron una tienda bastante grande donde iba siempre la radio, los documentos y armamento del pelotón. Luego de ahí colocaron 3 tiendas más pequeñas, las cuales solo se usarían para dormir los demás integrantes de la unidad de reconocimiento. Ni una hora había pasado cuando incluso un aroma delicioso inundó el lugar. Se trataba de lo que cocinaba Cobre. Quirn siempre se encargaba de cocinar ya que era quien tenía el mejor sazón, que pese a ser solo frijoles enlatados con carne en conserva, era un manjar si era preparado por él. En lo que Cobre había estado cocinando, el Gringo y el Patas terminaron de instalar las tiendas de campaña y reunían suministros que podrían servir más adelante, como leña o frutas silvestres. Luego de cenar y que todos se dirigieran a planear lo que harían al día siguiente, la radio sonó un crujido de estática que molestó a Rocha, quien tomó el micrófono y contestó primero. Confirmo que la unidad de reconocimiento ya se encuentra en el lugar asignado. El día de mañana comenzaremos con la investigación, así que en cuanto hayamos tenido novedades, se las reportaremos. Luego de esto soltó el micrófono y suspiró. La misma voz que le había hablado antes, y la cual siempre le ordenaba qué hacer, sonó de nuevo de esa manera dulce y amable que engañaría a cualquier persona. Es perfecto, ahora mismo informaré a los ejecutivos, gracias por su trabajo, pero antes de despedirme, se le asignó otro trabajo que espero pueda cumplir. ¿De qué se trata? No tardó en contestar Rocha, algo exasperado por la situación. Verá usted, según algunas fuentes, los habitantes de ese pueblo hablan en lengua náhuatl, así que no podrán conseguir más información de la que ya poseemos si no van sin un traductor, así que hemos contratado a uno. Vendrá a la sede central del Centro de Investigación Paranormal Mexicano, por el traductor llamado Joel Martínez el día de mañana por la tarde, además de que el supervisor Miguel Baste los acompañará en esta misión. Al parecer hay algo muy importante y no quieren errores. Luego solo se apagó el sonido. Esta era una pésima noticia para el comandante Roberto Rocha, quien tras haber pasado tantos años como comandante jamás encontró a alguien tan molesto como Miguel Baste. Él contestó afirmativamente y la conversación a través de la radio cesó por completo. El Centro de Investigación Paranormal Mexicano apenas tenía poco más de un año de haber sido inaugurado, así que aún seguían cubriendo las carencias que surgieran, pero llevar a un supervisor era muy ridículo. Así fue que a esa hora, de madrugada, bajó el bosque y subió al vehículo que ya era parte de él desde que se le asignó ese puesto en la unidad, y comenzó su largo viaje hacia Leontó, donde se encontraba. Capítulo 1. Un pueblo desconocido. El teléfono comenzó a sonar con un fuerte timbrado, lo cual hizo que Joel apresurara su paso para contestar y no perder la llamada. Al descolgar el teléfono, fue recibido por una voz amable. Buenas tardes, soy Silvia Guerrero, me comunico del Centro de Investigación Paranormal Mexicano. ¿Se encuentra el señor Joel Martínez? Joel estaba sorprendido de la respuesta tan rápida que había recibido. Buenas tardes, él está al habla. ¿Acaso es sobre mi solicitud de empleo? Dijo Joel muy seguro de sí mismo. Claro que sí, señor, además su ayuda nos vendrá muy bien. Podrá presentarse mañana mismo a una entrevista, en las oficinas centrales en donde anteriormente se encontraba el cuartel militar, a las 9 de la mañana. Preguntó esa agradable voz. Mañana estaré ahí sin falta, muchas gracias, que tenga una buena noche. Joel contestó con amabilidad y colgó el teléfono. Joel estaba muy contento, así que sin rechistar se preparó para el día siguiente apartando su documentación necesaria, alistando su herramienta de trabajo y una libreta llena de anotaciones que usaba en su trabajo de campo, todo en bono bien en su mochila. Parecía más un bolso, pero era muy práctico para él, ya que no le estorbaba. Antes de cenar decidió bañarse ya que creía que era lo mejor, así fue que se colocó frente al espejo y se echó un vistazo rápido. Ahí logró observar su cabello con algunas cuantas canas, sus viejos lentes rectangulares, y su pequeña barba sin afeitar de 2 días. Así fue que se bañó, cenó y fue a dormir. Pero una vez extraña vista familiar le apareció enfrente de él. Se trataba de una habitación blanca, no había sonido alguno, así que comenzó a caminar sin parar. Parecía que iba a la nada ya que no había límite visible por ningún lado, pero una voz hizo que volteara rápidamente. Se trataba de la voz de su madre.
madre, y ahí fue que detrás de Joel, había aparecido una puerta, la abrió y caminó hacia el interior. Dentro de esta puerta había un cuarto de hospital, donde vio a su madre. Lágrimas comenzaron a salir de sus ojos y caminó hacia ella, pero de repente un par de voces de pequeños se escucharon riendo, y él se apartó rápidamente. Se trataba de dos pequeños, un niño y una niña, solo se veían como un par de siluetas, acercándose a su madre, y esta les decía con una voz amable y cansada, pero llena de alegría: tranquilos, Joel es buena persona y los ayudará, confíen en él. Luego de esto se levantó de golpe, la alarma de su reloj lo había despertado, así fue que se alistó, y tomó un camión hacia el lugar. El nerviosismo que tenía era bastante grande, pero sabía que todo saldría bien, debido a las referencias con las que contaba, ya que había trabajado con anterioridad como traductor en varios proyectos, donde habían sido encontrados escritos tallados en piedra. Además fue maestro de universidad, en lenguas indígenas. Así que su trayectoria era bastante, no debía preocuparse por nada. Fue así que salió de la parte poblada de la ciudad. Esta era una ruta dada de manera reciente. El Centro de Investigación Paranormal Mexicano apenas había sido fundado hace un año, y para facilitar llegar a este lugar, se hizo una ruta especial. Antes había sido un cuartel militar, donde se llevaron a cabo múltiples torturas y asesinatos. Luego de eso quedó abandonado, para ser usado por los grupos delictivos, para dejar cuerpos o vender droga. Debido a cierto suceso, la policía y el ejército intervinieron en el lugar, y el gobierno fundó el CIM, o al menos eso se contaba. Al llegar al lugar, se veía bastante renovado comparado con cómo fue dejado y abandonado durante tanto tiempo. El edificio era grande, y se podía leer un letrero gigante con el nombre de esta unidad especializada del ejército: Centro de Investigación Paranormal Mexicano, y sus siglas CIM. Había una entrada completamente hecha de cristal, así que cruzó la puerta y fue recibido por una mujer en el mostrador. Era una barra de tabla roca que estaba en medio de una habitación bastante grande. Al parecer esta era la sala de espera e información. De ahí decidió acercarse a la mujer, que estaba sentada mirando su computadora y llenando reportes. Buenos días, disculpe, tengo una cita a las 9, ¿dónde debo esperar? Preguntó con una sonrisa para parecer más amable. ¿Usted debe ser Joel Martínez, o me equivoco? Preguntó de manera cortante, quizá porque estaba algo ocupada o tal vez así era su personalidad. Sí, y me citaron a una entrevista de trabajo, aclaró, mostrando su credencial para votar, y la mujer le entregó un papel rojo y le dijo que subiera las escaleras. Joel tomó el papel y subió las escaleras tras agradecer a la mujer. Había 3 pisos de por medio, así que fue un poco agotador, pero llegó hasta arriba, donde en esta ocasión fue recibido por un militar de traje gris vigilando una puerta gris. Le pidió el pase rojo y Joel se lo mostró para que lo dejara pasar, y así fue. Al entrar en aquella oficina, era bastante diferente la iluminación de esta a diferencia de la de los pasillos. Joel no pudo evitar llevar su mano frente a su vista, para evitar ser cegado por completo. Fue recibido por 2 hombres mayores de 40 a 47 años aproximadamente. Uno de ellos le hizo la seña para que tomara asiento en una silla frente al escritorio de los hombres, y así lo hizo Joel. Primero que nada, es un gusto conocerlo, señor Joel, dijo el hombre a la izquierda mientras se levantaba y le saludó con la mano. El otro hombre hizo lo mismo, y antes de que Joel pudiera decir algo, el mismo hombre de la izquierda comenzó a hablar. Le agradezco que decidiera unirse a nuestra empresa, espero no haya sido un inconveniente haberlo hecho venir hasta aquí. Tras recibir su solicitud de empleo y ver sus referencias y capacidades, decidimos que era el más apropiado para el trabajo que necesitamos. Claro, si está dispuesto a viajar. Aquel hombre terminó su frase sonriendo mientras miraba fijamente a Joel. No hay problema, ustedes solo díganme y prepararé lo indispensable para un viaje largo. Joel no comprendía a qué se refería, pero no quería perder esta oportunidad. Algo le decía que debía aceptar, aunque algo no le gustaba. Un aroma quemado, esto le hizo dudar por un momento, pero no flaqueó. Nos alegra escucharlo. Esta misma tarde, cerca de las 12 del mediodía, vendrá el comandante Roberto Rocha por usted y alguien más que le acompañará, y saldrán de inmediato. Su trabajo consistirá en traducir a los nativos con los que se relacionara, y nos hará un reporte de sus costumbres y otras cosas derivada de la comunicación con estos. Ese hombre llevaba la misma sonrisa incómoda que el de su lado izquierdo, incluso parecían ser el mismo hombre, si no fuera porque uno llevaba bigote y el otro no, de verdad se verían como gemelos. Me parece perfecto el trabajo, se los agradezco mucho, estaré alistado para entonces. Joel contestó con ánimo y se despidió de los hombres, regresando a su casa a preparar lo necesario. Una maleta fue más que suficiente para llevar lo que necesitaba: su ropa, incluido su sombrero de trabajo en campo, y una foto de su madre y él cuando era pequeño.
Se despidió de su hogar, sabiendo que le aguardaban muchas cosas por descubrir y salió a tomar un taxi para dirigirse de inmediato a las oficinas del CIM, a las cuales llegó rápidamente, luego solo se sentó en la recepción y comenzó a observar que no había mucha gente ahí, salvo la recepcionista, un militar, quien solo estaba parado a un lado de la puerta de entrada sin decir nada y él, bueno que eso duró poco ya que un hombre de baja estatura llegó a un lado suyo y se sentó. Este hombre tenía un particular olor a cigarro, lo que no podía diferenciar era si es que fumaba mucho o era por otra razón. El silencio seguía en aquella sala de espera, sino hasta que un vehículo militar resonó a la distancia acercándose poco a poco. Al llegar fuera este se detuvo y de él bajó el comandante Rocha, un hombre con un uniforme gris oscuro, destacaba con los militares normales, pero Joel sabía que esta diferencia era debido a que el CIM era una rama distinta a la de la milicia normal. Este hombre tenía un bigote con canas, y una cicatriz del lado derecho de su rostro, quizá debido a algún combate, además de llevar dos insignias cerca de su hombro derecho. Se acercó lentamente y preguntó a Joel con voz amable, a lo que Joel se sorprendió creyendo que le hablaría de mala manera. «¿Usted debe ser Joel Martínez o me equivoco?» Joel simplemente se levantó con un ágil movimiento y levantó su mano para estrecharla la del militar. «Si lo soy, es un gusto conocerle, y agradezco me acepten en su equipo». «No hay problema, yo soy el capitán Roberto Rocha, gusto en conocerte». Luego pasó de una sonrisa a una mirada de fastidio al observar al hombre a un lado de Joel, simplemente suspiró, y se dio la vuelta. «Vengan conmigo». Joel no entendía, ¿será que el hombre que olía a cigarro que se sentó detrás de él iría con ellos? Simplemente siguió al hombre y los tres subieron el vehículo, así fue que iniciaron su travesía hacia este nuevo trabajo. Después de haber viajado por un par de horas el vehículo se detuvo frente a un frondoso bosque. De aquí en adelante deberemos subir a pie, debido a que no podrá pasar por los árboles. Así fue que tras horas caminando, aunque tranquilamente y ya con los pies palpitándoles, llegaron al campamento. Ese día no entrarían al pueblo, debido a que era muy tarde, simplemente se dedicarían a presentarse y hablar sobre el trabajo que harían. En cuanto llegaron Joel y los otros dos hombres, vieron esperando los tres jóvenes, no superaría ninguno los 30 años, estaban parados rectos y haciendo un saludo militar. Al ver que llegaban gritaron al ton y son: «Bienvenido de regreso, capitán Rocha». Desde otra perspectiva se veía extraño, pero era parte de la disciplina que su capitán había hecho con ellos, y era lo correcto. Luego de un rato Cobre, quien era un gran cocinero, comenzó a picar verduras y preparar la cena, mientras que el gringo fue a recoger leña para poder conservar la parrilla de gas para una emergencia. Al final el Patas salió en busca de algún animal que hubiera en abundancia para poder cazar y añadirlo a su dieta, ya que era temporada de conejos, y debería haber bastantes para cazar, pero el problema radicaba que también había debido un aumento en los coyotes y gatos montes. Pero como el Patas era gran cazador, y el mejor disparando del grupo de los tres jóvenes, no debería haber problema alguno. Rocha le entregó un abrigo y cambio de ropa a Joel, quien se cambió de inmediato. Era su uniforme, un pantalón negro y camisa blanca con las siglas CIM a la altura del pecho del lado izquierdo, y detrás decía, Unidad de Reconocimiento. Era algo sencilla pero cubría su función primordial, de evitar que se perdiera por cualquier motivo, o fuera confundido por algún civil. El otro hombre que iba con ellos simplemente entró a una tienda y se encerró. Luego de un rato la cena estuvo lista, y todos se sentaron en una pequeña mesa plegable que habían colocado en el centro del campamento junto con unas linternas cargadas con la luz solar que había habido en el día. La luz era muy tenue, pero ayudaba mucho. Todos comenzaron a cenar. En ese momento el hombre encerrado en la tienda salió. Tomó su plato y regresó adentro. El silencio estaba presente hasta que cerró el cierre de su tienda. Ahí fue que Rocha comenzó a hablar. Joel, no te preocupes, ese hombre se llama Miguel Baste, tiende a ser muy molesto, por eso no debes darle importancia. Joel solo fió una risita que indicaba que comprendía a lo que se refería Rocha. Pero no te preocupes, aquí estamos nosotros para apoyarte. Cualquier duda que tengas pregúntale a cualquiera del grupo. Cobre lo tomó del hombro y le dijo eso animadamente. Bueno, ¿qué es lo que nos trae aquí?, preguntó Joel rápidamente. Luego Rocha terminó lo que tenía en la boca y comenzó a hablar sobre la misión. Fuimos llamados para entender de mejor manera el comportamiento de este pueblo, debido a que están algo aislado, ya que no tienen a relacionarse a otros pueblos. Solo en un par de ocasiones lo hicieron según lo que pudimos averiguar, además de que se cuenta mucho sobre que son capaces de curar. ¿Curar? No pudo evitar decir Joel. Rocha solo suspiró y siguió con lo que estaba diciendo. Sí.
Se trata de que pueden curar enfermedades que la medicina actual apenas si puede calmar, operaciones, extirpación de tumores, quizá recuerdes el caso de una mujer que lo hacía en la Ciudad de México hace poco tiempo. Es lo mismo, así que tú nos ayudarás a comprender si son peligrosos o no. Por eso son la unidad de reconocimiento, claro que los ayudaré. Así siguieron platicando sobre ellos mismos. Hasta llegar la hora de dormir, se entregaron la orden de relevos para la vigilancia y durmieron. Al día siguiente se alistaron todos, salvo el gringo quien se quedaría vigilando el campamento, y se dirigieron a la entrada del pueblo. Esta sería la primera interacción directa con los pobladores. La entrada era un marco de madera colocada entre dos árboles, que hacían de muralla y los cuales estaban unidos por una especie de cuerda a manera de cerca. Tras pasar aquel portal, eran observados por todos a los cuales les extrañaban sus raras vestimentas, debido a que todos llevaban uniformes color gris oscuro. Luego de caminar un poco, un hombre se acercó a ellos y en el idioma náhuatl les comunicó que él era el representante de aquel pueblo, al cual llamaban el pueblo del jaguar. Y así fue que les dio un tour a través de aquel pequeño pueblo de unas 25 personas. El reporte que fue enviado por la unidad de reconocimiento a la unidad de información esa misma noche a través del fax fue: 10 niños menores de edad, 6 adolescentes de entre 14, 17 años, 8 adultos jóvenes de 30 años y un adulto mayor de 80 años. El pueblo estaba compuesto por un representante, un sacerdote y todos los demás ayudaban en la granja y cultivos. Tenían animales de todo tipo, vacas, cerdos, gallos y gallinas. Plantaciones de frutas y verduras muy variadas, incluso de muchas que no son de la temporada, ahí estaban cuan si fuera su momento propicio de cultivo. Esto fue muy interesante, así fue que pasaron su primer día, saludando y entablando amistad con todos. Ya llegado el atardecer regresaron al campamento, donde Cobre y el Patas habían regresado a hacer sus labores. Rocha se dedicó a enviar un informe detallado de lo descubierto, Miguel Baste se encerró como siempre, y Joel releyó sus notas con todo lo que había traducido. Cobre y el Patas no dudaron en felicitarlo por su trabajo tan bien hecho, y un tema salió mientras cenaban. ¿Y Miguel Baste, por qué está aquí? Joel preguntó algo serio. Tranquilo hombre, él solo es un molesto, dijo el gringo burlándose. El Patas no pudo evitar soltar una carcajada, y una voz salió de detrás de ellos. Se trata de un supervisor, realmente solo viene a perder el tiempo, creen que no haremos nuestro trabajo, pero di de algo puede enorgullecerse la unidad de reconocimiento, es que siempre cumplimos nuestro trabajo de alguna manera. Aunque no deberías confiar en él, a veces nos causa problemas incluso con nuestros superiores. Así que su presencia solo representa más trabajo para nosotros. Ya comprendo, esa es la razón por la que tiene ese olor, dijo para sí mismo Joel. ¿A qué te refieres? Preguntó Cobre confundido. Oh no, me refiero a que por eso no le agrada a nadie. Debido a las acciones que hace con las personas, pero intentaré no inmiscuirme con él. Esa es mi mayor recomendación. Aparte de que siga con el excelente trabajo que ha hecho el día de hoy. Otro día más había pasado, el día siguiente hablaría a recomendación del representante del pueblo con el sacerdote. Así la mañana llegó sin ningún problema, salvo el hecho que Joel tuvo que hacer vigilancia nocturna un par de horas, pero estuvo siendo supervisado por Agopcha. Así que nada ocurrió. Llevaron algo de provisiones para las familias, y repartieron pequeñas barras de chocolate bajas en calorías, que tenían de sobra en sus provisiones, debido a que no eran muy dados a consumirlas. Los más pequeños estaban encantados, corrían sin parar y jugaban, aunque algo extraño había ahí. De 10 niños que habían contemplado anteriormente solo se encontraban 8 de ellos. Joel sin dudarlo preguntó por ellos, y el representante del pueblo les guió hacia el fondo de aquel lugar, donde podía vislumbrarse una edificación bastante grande. Se trataba de un templo, con estatuas hechas de adobo en la parte superior con forma de jaguar, sentadas como un perro obediente. El representante del pueblo gritó que saliera al sacerdote, y pasado un momento se abrió la puerta, pero no fue un anciano el que salió, sino un par de niños. Eran gemelos, su única diferencia era que uno tenía el pelo largo y el otro el pelo corto, pero ambos vestían una túnica blanca. Ellos les piden que pasen, y los únicos hijos en pasar son Rocha, Joel y Miguel, ya que Rocha dio la orden al... Interludió. Algo extraño. Todo había ido de forma perfecta,
Joel era un pequeño muy aplicado y amigable, tenía amigos por todos lados, aparte de calificaciones más que excelentes, sus padres estaban orgullosos de él. Un día en plática con su madre cayó en cuenta que le llamó la atención las lenguas y la cultura náhuatl, de verdad le generó un interés muy peculiar, tanto que comenzó a estudiar el idioma nativo de esa cultura, además de ir a visitar los varios sitios arqueológicos puestos al público. También en esos momentos comenzó a interesarse de cierta manera por las leyendas que ahondaban en esa cultura, su mitología y costumbres, así fue que entró a la universidad. Quería ser traductor y arqueólogo, y más si se trataba de descubrir cosas nuevas, pero algo ocurrió. Ese día como todos visitó a su madre y ésta lo recibió con una gran sonrisa. Te prometo que encontraré algo asombroso, mamá, Joel le dijo a su madre lleno de determinación. Su madre le contestó con su amable y linda voz. Lo sé, hijo mío, lo sé porque lo he visto. ¿A qué te refieres, mamá?, preguntó Joel con gran curiosidad. En mis sueños, te he visto ayudando a mucha gente, pero también he visto que eres igual que yo, así que solo te diré que hagas caso a todo lo que sientas, lo decía tranquila y animadamente. Mamá, pero solo es un sueño, le dijo Joel mientras la abrazaba con mucha ternura y amor. Pronto lo entenderás, le respondió su madre con algo de culpa en su cara. Ciertamente no pasaría mucho tiempo para que Joel lograra entender lo que su madre le dijo aquella vez. Un sueño le llegó, fue su primer sueño premonitorio. Se vio llegando a la habitación de su madre, ella estaba postrada en su cama, débil y sin fuerza alguna. Al ver entrar a Joel, una sonrisa se dibujó en su rostro. Joel sin dudarlo se acercó a ella y sintiendo un nudo en su garganta comenzó a llorar. Él no entendía por qué, hasta que su madre habló. ¿Ya lo ves? Tú eres muy especial, así como yo tengo un don, tú también lo tienes, y al igual que mi madre me lo legó a mí. Yo también lo haré contigo, solo ocúltalo a tu padre, no se tomará a bien que tú tengas este don. Y también será interesante lo que aprendas de tu propia mano. Luego de esto ella comenzó a tener un paro respiratorio, comenzó a succionar aire, pero ya no recibió nada. Joel solo podía tomarla de su mano, su madre comenzó a contraerse, hasta que solo dejó de moverse, y la máquina a un lado de ella sonaba con un agudo y molesto pitido. Tras esto Joel se despertó de súbito en la habitación de su departamento, estaba empapado en lágrimas, además de que sentía un dolor en su pecho y su mano con la que sostuvo a su madre en el sueño. Mientras tomaba algo de aire y ordenaba sus pensamientos, un teléfono sonó a su lado. Fue entonces que la realidad lo golpeó de frente. Su madre acababa de fallecer, ya no sabía qué hacer, pero el dolor no fue tanto como el que sintió en aquel sueño. De verdad había visto lo que iba a ocurrir. Al final solo pudo sonreír y seguir su duelo, aunque algo ocurrió en el velorio. Mientras su padre lloraba frente al nicho donde fue sepultada, un par de hombres de traje negro se acercaron a su padre, y un fuerte olor a carne podrida le llegó a Joel, quien no pudo evitar taparse la nariz, a lo que aquellos hombres solo lo vieron con molestia. Luego hubo un intercambio de palabras con su padre y se retiraron, siendo así de nuevo que Joel pudo respirar aire limpio de nuevo. Luego de volver a sentirse bien, le preguntó a su padre que quiénes eran esos hombres. Son cobradores, me he estado endeudado estos últimos años. Debido a que no he podido administrar correctamente entre el dinero que nos mandabas y el que yo conseguía, fue cuando comencé a hundirme. Me acaban de pedir el saldo de todo. Joel, para evitar que su padre se metiera en más problemas, tuvo que ayudarle a pagar todo. Luego de unos cuantos años, conoció a un hombre, un profesor, al que le llamó la atención debido a sus conocimientos y manera de trabajar. Cuando Joel lo conoció, le llegó un humor como a la banda, algo tranquilo, y fue quien lo recomendó a la Universidad de León para ser profesor, siendo así que ganó más experiencia con los años. Pero igual que su madre, un día le soñó y se despidió de él. Ya sabía que ocurriría, pero también algo comenzó a ocurrir, extrañas pesadillas presagiando que algo malo ocurriría, con gente que aún no conocía, así que en sí no sabía qué pensar, y fue así que dio con su nuevo trabajo en el Centro de Investigación Paranormal México. Capítulo 2. El rito del Nahual. Al entrar en el templo, Joel y sus otros dos compañeros se quedaron asombrados por la arquitectura que observaban desde dentro, muy precisa en verdad. Había dos caminos, enfrente de la entrada, había un cuarto muy grande, al parecer era un salón ceremonial donde debían caber por lo menos 40 personas, luego del lado izquierdo y derecho había un pasillo.
Los pequeños se dirigieron al de la izquierda, lo que los llevó a unas escaleras talladas en mármol, que dirigía tal vez a un sótano, pero este lugar en vez de puerta o cortina grande, tenía solo una cortina hasta la mitad, dividido en dos por en medio, de color negro y la cual tenía un símbolo, era un jaguar, pero no uno normal, sino que se trataba de uno color negro. Los pequeños pasaron por debajo de él, pero Joel y los demás tuvieron que recorrerla. Al llegar abajo pudieron observar el interior de una cueva. Todo estaba bastante oscuro salvo de un par de velas dispuestas en las dos paredes de la cueva, dando un poco de iluminación al lugar, algo apenas tenue. Joel se maravilló con todos los artilugios que ahí miraban, pero ese no era la motivación principal de estar ahí, sino que hablarían con aquel sacerdote o brujo, o como lo llamarán. Estaba parado leyendo en una especie de pergamino viejo hecho tal vez por una piel de animal. Al escucharlos entrar, aquel anciano de tal vez 70 o 80 años los volteó a ver con una gran sonrisa, y en su lengua les saludó. Fue entonces que Joel sacó su cuaderno donde apuntaría todo lo importante que descubriera ese día, y Roberto Rocha sacó una grabadora para tener registrado todo lo posible. Miguel Baste solo miraba hacia todos lados como si buscara algo. Hola guerreros del nuevo imperio, ¿qué les ha traído aquí? Fue el saludo que dio aquel anciano. Hola, mi nombre es Joel, y estoy aquí junto a mis compañeros Roberto y Miguel, quienes queremos saber más sobre su cultura. Miguel y Rocha solo los observaban. Mucho gusto hombre bueno, mi nombre es Martín y soy un brujo. ¿Tú qué eres? ¿Quién fue ayudado por nuestros dioses? ¿Qué quieres saber? Le preguntó con una sonrisa juguetona. ¿A qué se refiere con hombre ayudado por sus dioses? Bueno, aún desconocemos varias cosas sobre su cultura y al encontrar este poblado, imaginamos que debe estar más arraigado a las costumbres antiguas que cualquier otra. Por esta misma razón quisimos ahondar a profundidad para aprender más sobre sus costumbres, dijo Joel de manera perfecta. A lo que el anciano rió con mucha fuerza. Jajaja, tú debes saberlo, si has tenido sueños brindados por el dios Tezcatlipoca, pero eso no es lo que usted saber. Aquí, lo que hacemos es vivir con lo que tenemos. Gracias a nuestros dioses tenemos todo lo necesario, animales que criamos los cuales alimentamos con la naturaleza y esta nos paga con su carne, nuestros plantíos que Tlaloc riega y bendice cada temporada varía, solo mientras le respetemos, claro está. Joel simplemente tradujo todo y apuntó lo que tomó como más importante de lo dicho y siguió con otra cuestión. Veo que no se relacionan mucho con los demás pueblos, por eso está aislado y era desconocido hasta hace poco, pero cuando ocurre algún accidente o alguien está enfermo, ¿cómo lo tratan si no lo llevan de ninguna manera a un hospital? Joel preguntó muy interesado por esto. Es algo muy fácil de responder, yo los curo, con la ayuda del dios Jaguar, quien nos cuida y protege. ¿A qué se refiere? ¿Usa magia o algo así? Joel cada vez estaba más emocionado por lo que vendría poco a poco. Sí, yo suelo trabajar con objetos que fueron usados por el dios Jaguar Tezcatlipoca en el pasado. Diciendo esto se acercó a una loza de piedra que estaba posada en medio de aquella cueva y detrás de ella había una especie de caja de piedra, de donde sacó un cuchillo de obsidiana, un pedazo de piel de algún animal, y un espejo de obsidiana, el cual parecía absorber toda luz cercana, cuan si fuera un agujero negro. Ahí fue cuando todos comenzaron a observar la variedad de objetos que había en la cueva, colgados en la pared a manera de trofeo. Había macahuitles con colmillos de obsidiana, de por lo menos 20, escudos de madera tallados con animales, pieles de varios animales, tarros de adobe llenos de un extraño líquido color negro y rojo en su interior, un montón de cuchillos hechos de manera irregular pero siempre con una punta afilada y mango de madera envuelta en cuero. Había agujeros a manera de estanterías donde había pergaminos vegetales, pieles disecadas con escritura, losas de piedra, un montón de dibujos y simbologías en la parte del techo, pero lo que más llamaba la atención era la losa gigante en medio, cuan si fuera una tumba. Disculpe, señor brujo, ¿entonces me está diciendo que con su magia puede curar enfermedades? La duda llegó a Joel por fin. Claro, sin ninguna duda, y si quiere presenciarlo debe estar aquí en la siguiente luna roja. Joel tradujo lo que el brujo dijo y Rocha sorprendido comentó. Pero eso será en 3 días. Joel se sorprendió y miró hacia el anciano brujo. Este asintió con la cabeza y Joel a continuación comenzó a hablar. Será un honor presenciarlo, y le puedo hacer una pregunta más. Joel fue hacia donde era debido. Claro, lo que gustes, mientras no faltes respeto a Tezcatlipoca y a los otros dioses de nuestro panteón, todo está bien, le respondió con mucha amabilidad. Para Joel su aroma le recordaba al de las flores, un olor muy fresco. ¿Cómo y por qué se asentó su poblado en este lugar? Una sonrisa llegó al brujo y comenzó a contar su historia.
Todo inició durante la conquista de los foráneos a nuestros guerreros. Un brujo enviado por Tezcatlipoca tuvo riña con los hombres de las afueras de la tierra, y al ser traicionado por los suyos, fue asesinado, pero como su poder era tan grande, fue encerrado en esta tumba de piedra y encerrado en esta cueva. Desde entonces se creyó maldita. Los rumores de que quien entrara perdía la razón, o sería devorado por el jaguar que miraba dentro de la cueva. Fue cuando mis antepasados, huyendo de la conquista que seguía, llegaron a esta zona y se refugiaron en este lugar, así quedaron protegidos y no fueron jamás molestados. Los dioses nos ayudaron a protestar, y por eso les seguimos venerando hasta el día de hoy. Esto sorprendió a Joel, pero antes de comenzar a traducir a sus compañeros aquel brujo siguiente hablando. Además, en algún momento regresará nuestro protector y quizá tome represalias contra los conquistadores, así que me gustaría pedir su ayuda, pero no conocemos mucho sobre eso. ¿A qué se refiere con que pronto regresará? Joel no entendía ya nada, pero el brujo con cara seria. Lo sabrán cuando llegue el momento. Luego de esto y de estar incómodos por un rato, salieron del lugar y se despidieron del brujo Martín, todos pensativos mientras Joel traducía todo lo que se había hablado. La noche llegó de igual manera. Rocha envió su informe y Miguel, como siempre, se adentró en su tienda y no volvió a salir. En cuanto a los demás, quedaron en que convivirán y ayudarían a los pobladores los siguientes 3 días, lo cual pasó tal cual. Con ayuda de Joel su amistad creció y ya parecían conocerte todos desde hace mucho, bueno salvo de Miguel, quien solo observaba desde lejos y regresaba a su tienda. La noche de la luna roja llegó, todos estaban nerviosos, pero aún así, dispuestos a investigar. Esta vez sin excepción todos fueron al lugar. Si era algo así, todos debían presenciarlo. Al llegar al pueblo, lo observaron todo oscuro, se veía muy tétrico, solo llevaban una linterna de mano cada quien, con la cual se guiaban para no tropezar. Un silencio sepulcral llenaba todo el lugar, no había ni un alma cerca. Caminaron escuchando el eco de sus pasos, hasta que una luz muy tenue comenzó a vislumbrarse. Se acercaron a ella, y no pudieron evitar ver aquella edificación de varios metros de altura, con estatuas de jaguares postradas en los 4 puntos cardinales. Esa manera de gárgola, sus ojos brillaban en un rojo intenso, parecía como si cobrarían vida en cualquier momento. El frío amainaba en el lugar, y fue entonces cuando entraron al lugar. Todos estaban en aquel salón, sentados en las butacas de toca, dispuestas alrededor para todos los observadores. Un calor ligero les llegó de ese lugar, les pidió sentarse enfrente para que no se perdieran de nada. Todo dio inicio. Martín se paró en el centro del lugar y pidió a un hombre anciano más o menos de su misma edad que pasara y se recostara sobre una mesa que tenía enfrente de él. Al parecer el hombre tenía un dolor increíble en su costado derecho, así fue que lo hizo, pero apenas si podía moverse, por lo que lo ayudaron los gemelos. En este momento Martín sacó de un lado aquel cuchillo de obsidiana y abrió del torso al hombre, cual si fuera una autopsia. Este último gritaba de dolor. Metió la mano como rebuscando algo hasta que tomó algo y lo sacó. Era un pedazo de carne en descomposición, lleno de gusanos como si llevara ya muchos días ahí. Luego lo sopló y comenzó a arder en unas llamas azules, tras volverse cenizas y volar. Con esa misma mano, el brujo la alzó y una luz comenzó a emanar de ella, los cegó a todos. Luego un órgano nuevo estaba ahí, esto sorprendió a todos. Luego lo metió dentro del hombre, haciendo una acción similar, sopló el cuchillo de obsidiana, volviéndolo al rojo vivo, pero se veía extraño, entre rojo y negro, a lo que lo pasó por aquella herida mientras la unía. Aquel hombre gritaba de dolor, pero no tardó más de un momento cuando ya se encontraba bien, como si no hubiera pasado nada, y ya sin el malestar presenta. El anciano dio una oración a sus dioses y agradeció al brujo de corazón por haberlo ayudado, bajando así de aquel lugar. En este momento Miguel recibió una llamada y la fue a contestar saliendo del salón, pero apenas si le prestaron atención, porque los gemelos se colocaron en el centro del salón. Luego Martín prendió unas hierbas que tenía en una especie de ahumario rudimentario, a lo que les cubrió en su totalidad. Luego los llenó de sangre de quién sabe qué animal. Después un extraño rezo salió de él, mientras alzaba los brazos hacia el cielo. Luego 4 llamas de distintos colores aparecieron en el aire. Luego de esto una gran luz como niebla apareció y tomó una forma. Señor como un perro, este trotaba en el aire jugando de un lado a otro, luego corrió y se introdujo en el pequeño. A lo que el brujo exclamó a los cielos: Chichi ha sido bendecido con la protección del perro. Luego siguió su rito, apareciendo nuevamente otra niebla. Esta vez era un colibrí, el cual bajó volando rápido por todos lados, como buscando una flor. Parecía que tenía una gracia y alegría tal que se veía muy real. Luego cuan si hubiera encontrado una flor y se adentró en la pequeña.
Tlalchi recibió la protección del colibrí, fue lo que dijo aquel anciano mientras todos vitoreaban por lo acontecido. El equipo de reconocimiento estaba muy sorprendido, todo era asombroso, parecían efectos especiales de una película, la diferencia era que en esta ocasión lo estaban viviendo en carne propia, pero algo extraño ocurrió, un agujero se abrió en el techo y una serpiente entró de golpe, adentrándose en el chico llamado Chichi y una luz bañó a la niña Tlalchi. Además el temblor duró varios minutos. Después de detenerse el temblor, el brujo Martín no sabía qué había ocurrido y más porque los gemelos estaban dormidos, pero no se mostró preocupado, solo tranquilizó a las personas y pidió que se retiraran. Cuando todos salieron, el grupo de reconocimiento se acercó a Martín para aclarar sus dudas. ¿Qué ha ocurrido? Fue la pregunta que le hizo Joel al anciano parado enfrente de él, y cuya opinión era ls misma que la de todos los demás. Jajaja, está bien, tal vez esto sea muy extraño para ustedes, que ya no están tan conectados con sus antepasados, lo que vieron fue un ritual de limpia, para aliviar todo el mal que hay en el cuerpo, y dándole con la propia bendición de nuestros dioses parte de ella. El segundo fue un ritual usado en la antigüedad para otorgar la protección de los dioses a los guerreros y brujos del pasado, dándoles en el proceso un animal protector, del cual obtiene sus poderes y forma. Esto hizo un clic en los hombres, por eso las brujas y nahuales podían transformarse en animales. Esto ya había dado sentido a muchas cosas, al parecer la retroalimentación dada por este pueblo era más grande de lo esperado. Afortunadamente todo había quedado grabado en audio y video por parte de la unidad de reconocimiento, pero luego llegó Miguel Baste pidiendo un resumen de lo ocurrido. Joel le contó todo y todo quedó bien, así despidiéndose del brujo Martín y yendo a dormir. Siendo de noche y en su tienda, Joel despertó, gruñidos se escuchaban en las afueras del campamento, así que salió, pero no había nadie, ninguno de sus compañeros estaba en el campamento, los llamó por su nombre pero nadie respondía. Observó a su alrededor y logró vislumbrar en la oscuridad, con la pequeña luz rojiza, todo el campamento destrozado y manchas de sangre por doquier. Él corrió hacia el pueblo, este estaba en llamas, los animales muertos y todo destruido. Volteó de un lado a otro, lo único que podía ver era muerte y destrucción. Los cuerpos de los pobladores con los que había estado conviviendo estaban tirados sin vida y con el torso abierto. Luego un par de armas se detonaron. Joel miró hacia el origen del sonido, corrió de inmediato tomando el arma que Rocha le había entregado, entró dando una patada a la puerta, la cual cayó de inmediato haciendo un ruido sordo, soltando una humareda de polvo. Luego escuchó una respiración pesada. Ahí en el centro del salón, observó los cuerpos de Cobre, el Gringo, y el Patas. Una silueta negra en forma de una bestia salvaje estaba atacando a Rocha, quien protegía a los pequeños junto al brujo Martín. Quinn se convirtió en un ave gigantesca. Interludio. Un mal augurio. Como terribles escenas de muerte y destrucción se le presentaron, vio a toda su gente morir ante sus ojos, siendo masacrados por cientos de hombres con ropajes brillantes, los cuales venían en barcas gigantes, cual si fuera una madre dando luz a muchos hijos. Llegaron pretendiendo bondad y alianza, pero sus verdaderas intenciones no tardaron en mostrarse a la luz, robando, matando y apropiándose de las mujeres. Vio como el imperio que tanto habían trabajado en crear, cayó por ellos, inclusive siendo traicionados por los mismos pueblos, quienes se aliaron con los invasores. El ocelote había tenido ese sueño tan ruin, que había durado como si no tuviera fin. El sudor le inundaba y la cabeza le palpitaba, su corazón a mil pareciera que se le saldría. Después de analizarlo más a profundidad, decidió ir con el Tlatoani del momento. Él ya había visto a varios de ellos ir y venir, en esta ocasión iría con Moctezuma, quien era orgulloso y engreído, sabía que sería difícil convencerlo de que su sueño era preludio a alguna tragedia venidera, pero haría lo posible. Así fue que salió y usando una de sus pieles que llevaba colgada en su espalda, se cambió su piel por la de un águila y voló hacia donde habían aceptado su imperio en la actualidad. Cuando se sabía que llegaría, fue recibido por las masas con gratitud y respeto, dándole alimento y bebidas. Este aterrizó en medio de todos y al transformarse en hombre nuevamente cayó dando una voltereta y cayendo en sus dos aparecidos pies. Era un hombre alto y musculoso, pese a no ser un guerrero, tenía las dotes dadas por los dioses, así que era muy fuerte. Luego de agradecer y decirles que lo tomaría luego de consultar al Tlatoani, se le abrió paso. Hombres, mujeres y niños se hicieron a un lado dándole camino. Así se dirigió a los aposentos de Moctezuma. Ellos no se llevaban muy bien, debido a que Ocelote no estaba de acuerdo con diversas decisiones que el Tlatoani había tomado, pero ya estaba ahí para pedir ayuda. Al entrar con él lo observó sentado y alrededor de él 5 mujeres muy bellas, dándole de comer y beber. Ocelote no sentía envidia ya que él también tenía varias concubinas como símbolo de su poder.
¿Qué es lo que trae aquí a un nahual de tanto renombre?, dijo Moctezuma con una voz engreída. Señor Moctezuma, he venido aquí debido a una visión del futuro. Ocelote sonaba preocupado. ¿Y cuál podría ser esa visión? ¿Que tú no eres capaz de hacerlo todo?, lo dijo proliferando una carcajada muy fuerte. Al brujo o nahual no le gustaba esto. He visto a varios hombres, vendrán del norte en chonampas gigantes, y nos conquistarán. Nuestros hombres no los podrán enfrentar y muchos de nosotros moriremos, le dijo con toda sinceridad el ocelote al Tlatoani. Jajaja, el imperio que he creado jamás caerá, tenemos a todos los pueblos aledaños y lejanos conquistados o avasallados, nadie nos podrá detener, le contestó aún más altanero. El hombre frente a él no podía contener su ira y alzó su voz para intentar que le comprendiera. Tu imperio caerá, aquellos hombres traerán piel brillante, y estrategias muy bajas, he visto lo que harán, y todo será tu culpa. La ira de Moctezuma lo hizo explotar, se levantó frente al brujo y le dijo sin más. ¿Estás diciendo que quieres que caigamos? Esto es alta traición, serás encarcelado por conspirar contra mí. De inmediato llamó a los guardias, pero realmente nadie quería acercarse al ocelote, su renombre inspiraba terror. Él solo se dejó capturar para evitar pelear, sabía que era una pelea imposible de ganar, así estuvo varios meses encerrado, hasta que las noticias llegaron, los hombres foráneos estaban conquistando su imperio, el ocelote lo sabía, y Moctezuma también, quizá por eso decidió no luchar desde el principio. Capítulo 3. El despertar del nahual. Gritos desgarradores se escucharon a través del pueblo, y gran parte del bosque. Una madre lloraba, pero esto también fue lo que despertó a Joel, quien estaba impactado por el sueño que había tenido, pero no tuvo tiempo de analizar el sueño, algo había ocurrido y debía ir a ver. Se alistó lo más rápido que pudo, luego corrió al origen de los gritos de llanto y dolor. Al llegar, observó una trágica y horripilante escena. Ahí había una gran multitud, pero dentro de esta, una madre abrazaba a su hijo, este estaba manchándola de sangre, la cual le salía a borbotones, tenía el abdomen abierto de par en par, pero no tenía órganos, solo sangre, y una cara llena de terror y sufrimiento, aunque los ojos abiertos en su totalidad, reflejaba que no tenía ninguna pizca de vida. Al observar esto Joel no pudo evitar sentir mareos, era muy impactante la escena, pero como consuelo Rocha se acercó a él y le ofreció una botella con agua. Tranquilo hombre, bebe esto y relájate en aquel lugar. Rocha señaló hacia un lado y caminó con él, mientras lo llevaba apoyándolo para que no se desmayara. ¿Qué es lo que ocurrió?, preguntó mientras se sentaba y estabilizaba. No tenemos muchos detalles, solo escuchamos mucho barullo en el pueblo y vinimos a ver. Luego, tras encontrar el cuerpo, Cobre, quien estudió medicina, examinó el cadáver y observó varias peculiaridades. Déjame recordar, Rocha comenzó a rebuscar en sus pensamientos, buscando la manera de explicar a Joel la situación del cadáver, pero una voz lo explicó rápidamente. El cuerpo fue encontrado mutilado, aunque esto debió ocurrir hacía ya un par de horas debido al rigor mortis del pequeño. El abdomen fue abierto por un corte fino y recto, lo cual no lo pudo haber hecho un animal, más bien, parece el corte de un cirujano hecho con un bisturí, pero eso no es todo, no tiene ningún órgano, además de que el brazo fue arrancado por colmillos de un animal, pero no hay rastros de sangre. Eso está muy raro, ¿no lo crees? Se trataba de Cobre, quien explicó todo a Joel cordialmente mientras se paraba a su lado, y detrás de él estaban el Patas y el Gringo, quienes parecían algo tristes por la situación. Ustedes habían convivido con el pequeño, ¿verdad?, dijo Joel con cara de comprensión. Muy bien, al presentarse un problema como este, debemos informar al cuartel sobre lo ocurrido, además de hablar con Martín para poder vigilar y estar atentos a cualquier eventualidad. Prepararemos las pocas armas que tenemos, solo no se arriesguen, solo hacemos reconocimiento, no luchamos. Todos asintieron con la cabeza, se dividieron en dos grupos, uno serían los hombres de Rocha, quienes mandarían el informe detallado por fax al CIM, y el segundo grupo compuesto por Joel, Rocha y Miguel, quienes irían a hablar con Martín. Al llegar al campamento Cobre se dirigió de inmediato a mandar el informe de la situación al CIM, mientras que el Gringo y el Patas prepararon las armas, los pocos rifles, pistolas de mano, granadas y minas, junto con las municiones que tenían, para enfrentarse si no quedaba de otra a aquel animal o persona. Además tenían que apoyar el pueblo. Mientras tanto Joel y los demás llegaron al templo, que ya de día se veía muy alegre, ya los estaban recibiendo los gemelos, así que entraron los cinco y bajaron las escaleras. Ahí sorprendidos
sorprendidos observaron al anciano examinando aquella tumba de piedra ya abierta, más que abierta, rota, como si un fuerte impacto la hubiera dado de lleno desde el interior. Había trozos de mármol por todos lados, las estanterías rotas, como si un animal enorme las hubiera impactado, arañazos por las paredes, e incluso aquella cortina con la imagen del jaguar, se encontraba tota y quemada. Bienvenidos, disculpen el desastre, pero, creo que ya saben qué ocurrió aquí, ¿o me equivoco? Dijo con una sonrisa culpable a los hombres. Sí, creo que sí, se liberó lo que yacía aquí, ¿verdad? Dijo Joel mientras los demás solo observaban serios al hombre. Vengan hacia acá, dijo Martín mientras caminaba a los dibujos pintados en las altas paredes de la cueva. Todos los observaron con más detenimiento, se veían algo extraños, pero se podía entender la situación. Luego el brujo comenzó a hablar. Tenemos una especie de profecía en este pueblo, si bien los dioses nos darían paz y prosperidad, también debíamos recibir el retorno de nuestro Salvador, el retorno del jaguar, y ese día sería un día de luna roja, la cual como sabes hubo ayer. Realmente no sabíamos cuál luna roja sería exactamente, solo que vendrían hombres foráneos, y a partir de esto regresaría, pero nunca creímos que volvería en este estado. Algo debió ocurrir. Lo entiendo, ¿y qué tan fuerte es?, preguntó Joel luego de traducir lo que le había dicho a los dos hombres a su lado. Era el brujo más fuerte del momento, no pudo ser derrotado por los foráneos de armadura brillante y solo fue confinado. Creo que tendré que avisar a los pobladores para estar más atentos, dijo el brujo con una calma que no era para esta situación. ¿No crees que debamos evacuar el pueblo?, preguntó Joel como una alternativa. Ellos ya están acostumbrados a estas tierras, antes morirían que irse de aquí, pero si algo me llegará a pasar, por favor cuida de ellos dos, dijo mientras señalaba a los gemelos. Si está bien, aún así espero el Centro de Investigación Paranormal Mexicano pueda ayudarles con este problema, Joel respondió con esperanza. Enviarán un grupo armado a este lugar, solo para ayudarnos hasta que la unidad de contención y eliminación llegan al lugar, respondió Rocha mientras sostenía su radio, la cual sonaba, pero Joel por estar enfrascado en la plática no se había percatado. Martín reunió a todo el pueblo y comenzó a hablar para dar a todos por enterados sobre lo ocurrido. Buenas tardes a todos, me gustaría informarles que el día ha llegado, nuestro guardián ha regresado, pero no con las mejores intenciones. No sabemos si está hambriento, o si está molesto por alguna razón. Solo eviten salir solos, y no salgan de noche. Sé que pueden estar tranquilos y si hay algún problema, yo, o nuestros amigos aquí presentes les ayudarán. Los murmullos comenzaron a escucharse, llenos de preocupaciones. Todos habían captado lo dicho por su nahual, y sabían que si él los protegía podrían estar tranquilos. Solo hubo alguien que no entendió que debía estar tranquilo. Se trataba de un pequeño llamado Kamaloj, un niño muy valiente y amable, quien desde que su padre había fallecido en un viaje hacia las afueras, se había convertido según él, en el protector de su casa. Al escuchar lo dicho por el brujo, recordó una plática que su madre y tía habían tenido una vez. Sabía que las brujas y los nahuales no les gustaba el aroma de una flor, lila se le conocía. ¿Me acompañas al bosque?, dijo susurrando el pequeño a una niña a un lado de él. Pero nos han dicho que nos quedemos en casa y no salgamos al bosque, le dijo la niña algo asustada y como queja. Buscaremos lilas, muchas de ellas para mantener a salvo nuestra casa, le dijo para convencer a la pequeña de acompañarlo. Ya entiendo, es la flor espanta nahuales, está bien hermano, le dijo emocionada. Y así lo hicieron. En cuanto hubo un descuido por parte de sus padres, y salieron al bosque, comenzaron su expedición por ahí de las 3 de la tarde y comenzaron a buscar por todos lados, observando distintos tipos de plantas pero ninguna era lila. Así se adentraron más y más al bosque, mientras las horas pasaban y el ocaso se hacía presente. Cuando menos acordaban la noche los había alcanzado, pero por fin la habían encontrado, en una canasta tejida, que previamente habían preparado. Metieron puños y puños de flores de lila, aún con las raíces intactas para poderlas plantar alrededor de su casa. Incluso del pueblo, querían también ayudar a los demás, pero mientras estaban centrados en eso, un ruido seco de ramas rompiendo, hojas rozando con un cuerpo extraño, esto les alertó. Comenzaron a voltear de un lado a otro, pero la luz era muy poca, solo era la que la luna filtraba entre las hojas de los árboles.
Kamaloji tomó a su hermana Xochitl de la mano y comenzó a correr de regreso a casa. Él sabía el camino ya que había ido al bosque con su padre en una infinidad de veces, pero eso que se había escuchado antes los perseguía, una respiración agitada y soplidos fuertes sonaba, luego de gruñidos. Esto alertó más los pequeños, los cuales, aunque ya estaban cansados, no paraban de correr, pero esa cosa los alcanzó, una silueta enorme de más de 2 metros y lleno de músculos en forma felina se les abalanzó, pero algo ocurrió, un sonido atronador se escuchó, y aquel cuerpo cayó hacia un lado profiriendo gruñidos de ira. Luego Xochitl fue alzada y Kamaloji tomado de la mano por un hombre, era uno de esos hombres foráneos, ¿de verdad los ayudarían? Luego de tomarlos comenzaron a correr, sorteando los árboles con una habilidad excepcional. Se trataba de Cell Patas, quien era súper bueno en carrera de obstáculos, lo que lo ayudaba en muchas situaciones de peligro, pero la cosa detrás de ellos perseguía, pero en esta ocasión brincando entre los árboles, solo se escuchaba los impactos de cada uno de ellos a enorme velocidad, cada vez se acercaba más y más, pero nuevamente algo extraño ocurrió, pero esta vez para todos, una luz oscura, algo extraño de describir. Como un rayo se lanzó a ellos, y acertó al pequeño dejándolo paralizado y chamuscado de sus piernas. El Patas salió volando, y tapando la cabeza de la pequeña señor impactó contra los árboles, rompiéndolos en el acto. Quizá él también se había roto las costillas, pero por la adrenalina no se daba cuenta, sacó su pistola rápidamente y descargó todo el cartucho que le quedaba, pero aquella bestia solo lo ignoró y tomó al pequeño Kamaloji, lo alzó con una de sus garras, luego con la otra arañó el vientre del pequeño y comió su interior, luego hizo algo más, algo muy extraño, comenzó a absorber un extraño humo blanco que salía del pequeño, luego de esto lo dejó. El Patas sabía que era tarde ya, así que solo comenzó a correr huyendo de aquella cosa, pero ya no les persiguió, quizá ya había saciado su hambre por ese día. El Patas y la pequeña Xochitl llegaron exaltados y alertando a la unidad de reconocimiento, todos auxiliaron a la pequeña que terminó perdiendo el conocimiento, y con tal razón si había presenciado algo sumamente horrible. Tras lo ocurrido y al despertar Xochitl y relatar lo ocurrido, el pánico cundió en el pueblo y fue entonces que el brujo decidió intervenir. Por favor, todos guarden la calma, nos resguardamos en el templo junto con todo el pueblo para protegernos. También haremos una barricada y pondremos trampas, además de que los ayudaremos a defenderse, Joel dijo añadiendo al discurso del brujo. No tenía mucho que habían recibido la autorización de refuerzos, solo que la unidad de eliminación aún estaba ocupada en el trabajo anterior, y un pelotón militar sería enviado, aunque no sería cualquier pelotón sino de las fuerzas especiales, además ex compañero de Rocha. Esos refuerzos llegarían en un par de horas, así que aprovecharon el tiempo para llenar el pueblo de armas, provisiones y barricadas. Desafortunadamente el ganado quedaría fuera y para los pobladores fungiría como un tributo al dios Nahual, quizá así se relajaría. Rezó, pensaban los pobladores. Así lo estuvieron haciendo, tomaron madera de los establos y muebles viejos, piedras no tan pesadas para hacer las barricadas, todos estuvieron ayudando. Los pobladores estaban muy agradecidos, pero mientras movían varios de los bancos del salón principal del templo algo sucedió. Estaban Miguel y Joel moviendo una de ellas, un ruido sonó, y Miguel volteó a ver que se le había caído, viendo que se trataba de un pañuelo abierto donde había un cuchillo de obsidiana. Todos miraron a Miguel con rabia y desesperación, los pobladores estaban sorprendidos y empezaron a murmurar cosas como: él debió molestar al guardián jaguar o él despertó al protector, pero no es bienvenido. Pero a quienes les molestó más fue al equipo de reconocimiento. Quien no pudo aguantarse fue Rocha, quien molesto se acercó a él y lo alzó del cuello de la camisa empujándolo hacia la pared y estaba a punto de golpearlo en el rostro, pero los demás lo detuvieron antes de que hiciera algo malo. ¿Qué significa esto, Miguel? Yo solo lo encontré por ahí, dijo tartamudeando en terror Miguel, mientras temblaba. ¿Sabes el peligro en el que nos has puesto?, respondió Rocha con rabia. Lo siento mucho, no sabía que ocurriría esto, en serio, interludió. Un paso más. La llamada solo había sido un pretexto para salir del lugar, todo había sido planificado, aunque para Miguel, que estaba muy emocionado con lo acontecido en aquel ritual que hizo el brujo Martín, pero el trabajo era trabajo y él tenía un encargo encomendado por los altos mandos. Así fue que mientras todos estaban distraídos con el ritual, él, simulando una llamada de sus jefes, salió del salón y bajó hacia la cueva, en donde se encontraban aquellos artilugios antiguos. Las órdenes eran fáciles y sencillas.
Cuando recibas mi llamada, contestarás y saldrás del lugar, para aprovechar la falta de vigilancia, bajar a la cueva, ver qué cosas había de valor y robarlas. Más aparte, había algo más, debía abrir aquella losa y sacar una daga que había ahí, ocultándola con una manta y cuando termine la misión entregarla a los altos mandos. Miguel lo hizo tal cual, y ahora que bajaba las escaleras, reflexionaba sobre todo lo que había visto con anterioridad en el lugar, así que tomaría libros, joyas y ropajes, y aquella daga, lo metería en su mochila que tenía preparada desde antes, y regresaría con los demás como si acabara de finalizar la llamada. Pero algo lo regresó a la realidad, aquella tumba de piedra era muy pesada, no la movía con nada, por más fuerza que usara, volteo a ver hacia los lados encontrando una lanza reforzada de madera, la tomo y coloco a manera de usarla de palanca y fue así que logro abrirla, una gran cantidad de polvo voló por el siré, haciendo que Miguel lo respire y tosa por él, al tranquilizarse observó lo que tenía enfrente. Era un hombre de aproximadamente 30 años, con rasgos mexicas, alto, con vestimentas de la época pero con una peculiar piel de jaguar en su cabeza, aunque era un jaguar color negro. Igual en sus brazos y pies tenía la piel de garras del mismo jaguar negro, además de lo que fue a buscar, en su pecho logró observar a la altura de su corazón, un puñal o daga, de obsidiana, clavado hasta casi el mango. Miguel subió a la tumba y con sus dos manos tomó el mango de la daga, jalando con fuerza, pero esta no cedía, lo hizo por un rato hasta que comenzó a ceder a la fuerza. Cuando estaba fuera por completo, Miguel cayó de espaldas, y se incorporó de inmediato, guardó el puñal con una manta, y la metió en su mochila. Un temblor comenzó a sentirse, y de aquella tumba vio una niebla color negra, como humo de un incendio, luego unos rayos negros comenzaron a salir de ahí. Aquel hombre que estaba momentos antes recostado y sin atisbo de vida, se levantó y le dedicó una sonrisa a Miguel, luego una sombra lo envolvió y salió del lugar con una fuerza y rapidez enorme. Esto asustó a Miguel, quien rápidamente regresó al salón donde estaban haciendo el ritual para mantener apariencias. Capítulo 4. Un monstruo invencible. El ambiente estaba tenso, todos parecían molestos, como si quisieran linchar a Miguel, pero no tenía caso ya, el daño estaba hecho. Aquel hombre a quien Rocha le molestaba que enviaran, aquel supervisor que siempre los metía en problemas, pero esta vez había sido el colmo, liberar al protector del pueblo y dejarlo libre de la nada, era ya el mayor problema que había enfrentado. No podían confrontar al Nahual así de la nada, aún les faltaban refuerzos, eran muy pocos hombres para una criatura de esa índole, pero si fuera necesario lo combatirían. Las buenas noticias era que enviarían un convoy militar de las fuerzas especiales del ejército, así que serían de gran ayuda para esta contingencia. Las horas pasaron y todos estaban tensos por lo que vendría. Afortunadamente habían colocado trampas hechas con explosivos así que podrían ser avisados si se acercaba, y si corrieran con la mejor suerte acabarían con él. Aunque habiendo escuchado el relato de El Patas sabían que no sería tan fácil, solo harían tiempo, solo el suficiente para que lleguen los refuerzos, así que todos estaban decididos, si se acercaba lo atacarían con todo lo que tenían. En las afueras del bosque, varios convoys militares llegaron al lugar. Se trataba de 27 hombres comandados por Luis Romero. Este comandante había estado a cargo de varios golpes a ciertos carteles en todo México. Esta última vez, se habían encargado de una tropa de militares rebeldes que habían decidido trabajar para un cartel, y con sus habilidades estratégicas lograron acabarlo sin ninguna baja. El informe que recibieron era de emergencia, debían dirigirse a un bosque a 200 kilómetros de distancia, donde una bestia peligrosa estaba suelta y asesinando a los pobladores de un pequeño poblado aislado del mundo. Esto hizo que la fuerte convicción de Luis por salvaguardar la seguridad de todos los pobladores de México, decidiera lanzarse a la misión sin dudar. Tenían el armamento suficiente para un enfrentamiento largo, y las armas eran de alto calibre así que podían derribar hasta un oso o un elefante sin ningún problema, siendo así que llegaron y fueron movilizados lo más rápido. Debido a que el mensaje recibido había sido uno de emergencia, utilizarían la estrategia de llegar por todo alrededor y un grupo de 6 hombres se quedaron en sus metralletas calibre 7,62 centímetros. Los 21 hombres restantes entraron al bosque con una gran velocidad, de verdad se notaba lo capacitados que estaban para estos casos de emergencia. Tenían sus FX-05X-05 ya preparadas para disparar, estaban atentos a cualquier ruido que se escuchara y tenían libertad de abrir fuego en cualquier momento. El comandante Romero ya tenía una ligera sospecha de lo que enfrentarían, debido al reporte recibido, y más a la unidad que ayudarían. Se trataba de la unidad de reconocimiento del Centro de Investigación
Investigación Paranormal Mexicano, del cual Roberto Rocha, su viejo compañero y gran amigo, se encargaba. Él sabía que si se trataba de Rocha enfrentarían algo fuera de lo humano. Al principio, tras escuchar la fundación del Centro de Investigación Paranormal Mexicano CIPM, creyó que se trataba de un chiste de mal gusto, o solo una broma, pero de verdad el gobierno lo había hecho, y comenzaron a salir casos, unos tras otros, sobre lo que ocurría en todo el país, y lo paranormal fue comprobado. El camino era largo, de verdad ellos no creían poder llegar a tiempo, pero siendo una orden, lo harían. El camino era pesado y más con las prisas, pero en cuanto llegaran acribillarían a la criatura. Luis no pudo evitar recordar todo lo que hizo con su amigo durante su servicio, y también los rumores de cuando lo habían destituido. Y más aún cuando se enteró que formaría parte de la unidad de reconocimiento del Centro de Investigación Paranormal Mexicano. Esto le cayó como un balde de agua fría, y fue cuando se tomó en serio eso que el gobierno decía de lo paranormal. Para él su amigo era una persona seria, y si llegó a ese lugar, debió ser por alguna razón y algo que de verdad tenía un peso en el país. En el pueblo las cosas estaban algo mal, rugidos comenzaron a escucharse a lo lejos, el nahual estaba cerca y todos podían sentirlo, un frío helado se estaba asentando en el lugar, luego hubo silencio, todos estaban más atentos que nunca para poder escuchar cualquier sonido que pudieran captar sus oídos, luego un sonido atronador se escuchó, todos se sobresaltaron por el ruido tan repentino, tal vez por el temor que tenían o tal vez por lo concentrados que estaban. Ese sonido solo significaba una cosa: el nahual había entrado al pueblo, y cayó en la primera trampa, era la que más explosivos tenía, así que, si corrían con la suficiente suerte ya estaría destruido. Pero al parecer el destino era muy cruel, un rugido sonó a lo lejos, estaba lleno de ira, luego los animales comenzaron a ser brutalmente asesinados por el nahual, era algo sin sentido, solo buscaba hacer el mal. No pasó mucho tiempo para que aquel ser comenzara a destruir las casas, luego algo más pasó, otra explosión sonó, esto alertó a Rocha y a sus hombres para ponerse en guardia. El Patas tenía un rifle M11 con el que rápidamente apuntó y disparó hacia la cabeza del nahual, este solo hizo un sonido sordo tras el disparo, y cayó, pero en un instante se incorporó nuevamente y con ira corrió hacia el templo. Sabía que estaban ahí, y si no lo había sabido antes, esto fue suficiente para sacar a luz su ubicación sin querer. «Maldición», dijo el Patas algo molesto por no acabarlo de un tiro, pero después de sobrevivir a 2 explosiones ya era algo lógico, pero si esto no podía matarlo, ¿qué lo haría? Todos prepararon sus FX-05 para luchar contra la bestia. «Necesito algo de tiempo, ¿creen poder dármelo?», dijo Rocha decidido a lo que haría. Pidió esa petición a sus hombres, quienes le ayudarían en todo lo que pudieran, siendo entonces que el nahual ya estaba muy cerca, que sus hombres descargaron sus armas sobre él, pero este no se detenía. Al nahual le salía un humo negro y las heridas desaparecían solo dejando un poco de sangre que había brotado apenas un instante. Rocha aún no estaba listo y él ya estaba por azotarse contra la puerta de madera gigantesca postrada en la puerta del templo, era seguro que la destruiría con la fuerza que llevaba. Fue entonces que de nuevo algo inesperado ocurrió, un explosivo cayó en la cara del nahual y le explotó haciéndolo caer a un lado, y fue entonces que más de 20 hombres aparecieron alrededor del nahual disparándole a aquel monstruo de forma consecutiva. Todos sintieron alivio, por fin habían llegado los refuerzos, todo ya iría mejor, pero no sería tan fácil. El monstruo se incorporó y con una voz gutural, como entre un rugido y una voz humana, se escuchó decir: «Yo, gran hechicero, servidor de Tezcatlipoca, vengaré lo que me han hecho, simples humanos no deberían causarme tal dolor». Luego de esto se envolvió en una luz muy extraña, ya que era oscura, algo muy extraño. Todos se prepararon para cualquier eventualidad aunque no sabían qué pasaría. Luego unos relámpagos salieron de él siendo del mismo color que emanaba de su cuerpo, las balas fueron detenidas por estas y volaron hacia todos lados, hiriendo a varios de los soldados en el proceso. Por las ahora ya, balas perdidas, esto no detuvo a los hombres de Luis, quienes comenzaron nuevamente el ataque, pero fue en vano. El nahual saltó y dio una maroma, esquivando las balas con una agilidad sobrehumana, y haciendo unas cuantas maniobras más dio un salto alto y subió a una de las paredes del templo. Un golpe fuerte sonó luego de un temblor repentino. Mientras esto sucedía, Rocha estaba preparando una especie de rifle, solo que debía armarlo, medía 1 metro aproximadamente y parecía viejo, además tenía una especie de runas por todo el cañón, y con una calma que nadie más tenía en este momento cargó el arma, la apuntó hacia el nahual y con un bang salió un objeto negro hacia este. No era una bala normal, el nahual lanzó un grito de dolor y cayó de espaldas. «Demonios, no pude darle en la cabeza, quizá ya estoy muy viejo para esto».
Con tremenda criatura nadie podría acertar, todos tenemos miedo y aún así actúas tranquilo, dijo Joel al desanimado Rocha, mientras sus hombres asentían con la cabeza, además de que se preparaban para luchar. Rocha, debes tener un plan, ¿o me equivoco? Se escuchó una voz venir desde la entrada, se trataba de Luis. Luis, claro que sí, según la unidad de inteligencia, por el nivel de este nahual solo puede ser herido por obsidiana, si logro darle en el pecho o cabeza, deberé poder acabar con él de un solo disparo. Ambos se vieron y sonrieron, todos sabían qué harían y todos darían lo mejor. En el suelo el nahual se levantó sangrando del hombro, lleno de dolor. ¿Cómo había pasado esto? ¿Acaso lo habían vuelto a traicionar? No lo sabía, solo sabía que debía matar al hombre que lo atacó, esa sería su prioridad. Estaba rodeado por varios hombres y mujeres vestidos de verde y gris, esas vestimentas eran muy extrañas, primero hombres plateados y ahora verdes y negros, con un ágil movimiento brincó rápidamente y esquivó las balas que le habían disparado, estando en el aire dio una voltereta y entró por una de las ventanas superiores del templo, derribando uno de los pilares en el proceso. Esto debería poner en desventaja a los hombres de verde, pero eran tercos y fue atacado por unos cuantos, ellos no le tenían y eso era de respeto para Martín Ocelote, como eran insectos para él los acabaría primero, con un ágil zarpazo decapitó a 3 de los soldados que le disparaban, sus cuerpos solo cayeron desangrándose, pero no terminó ahí, más aparecieron y este molesto se rodeó nuevamente de esos truenos de brillo oscuro y lo lanzó hacia los soldados, esa era su magia, la que aprendió de Tezcatlipoca, como una luz, traspasó el aire, un sonido extraño sonó, como aquella que se escucha en las centrales eléctricas, y en un momento el suelo se abrió en dos, esto para Martín era divertido aunque no siempre podía usarlo debido a que lo desgastaba mucho, pero si podía comer algo, lo podría volver a hacer. Ante todo esto Rocha no era capaz de apuntar, y ya había gastado en vano 2 tiros, si recibiera ese ataque moriría él y sus amigos, solo tenía un disparo más, haría un ataque suicida, se acercaría a él y le dispararía a quemarropa pero antes de dar un paso adelante, fue detenido por el anciano Martín el brujo que estaba de su lado. Si necesitas que lo detenga, lo haré por ti, solo prométeme que cuidarán ustedes buenos hombres de mi pueblo, y más aún, cuiden de mis pequeños aprendices. Joel no entendía qué haría, los pequeños Dla y Chichichi ya sabían qué pasaría, ellos no querían que su mentor se sacrificara por ellos pero en verdad no había nada que hacer. El anciano caminó hacia enfrente y diciendo una especial de conjuro comenzó a convulsionar. Que los dioses me brinden su protección y me den el poder de salvaguardar a los míos, imploro el don de mi animal protector. Luego de decir esto las convulsiones seguían, pero un humo blanco comenzó a salir de él, sus manos extremidades se contrajeron, el dolor comenzó a aparecer, aunque ya lo había hecho varias veces el brujo seguía sin acostumbrarse, luego se envolvió en una luz y tuvo un movimiento espasmódico e inhumano, sus pies se estiraron, su cuerpo se contrajo y palomas salieron de él llenas de sangre, su cuello se estiró y su cabeza se achicó y de igual manera como si saliera de sus huesos un pivo salió de entre la boca, ahí estaba ya transformado. Martín, fue la pregunta que todos se hicieron en ese momento. Lo detendré un momento, Rocha, tú encárgate de darle el golpe final. Luego se abalanzó lanzando un cacareo y alzando las alas, plumas se separaron de su abundante plumaje y cayeron en forma de círculo alrededor de Joel, los gemelos y la unidad de reconocimiento, una luz salió al caer la última pluma y ahí la batalla dio comienzo. El brujo Martín transformado en un guajolote gigante, alzando un vuelo corto cayó hacia el nahual en forma de jaguar que tenía enfrente, le clavó las uñas en los hombros, y tiró un picotazo pero el otro le respondió tomándolo de las patas y azotándolo contra el piso, este dio un grito de dolor, pero de inmediato se incorporó y pitó un picotazo, el jaguar lo esquivó y lo arañó con sus enormes garras, dándole en el cuello, la sangre emanaba a borbotones y una niebla blanca salió de la herida, igual se recuperaba, pero a un ritmo menor que su contrincante, el jaguar creyó que su victoria estaba asegurada, así que pidió al guajolote, pero este gritando lanzó una llama negra de su boca, lo que quemó al nahual y comenzó a gritar del dolor. Todos estaban muy sorprendidos de tan increíble batalla, jamás creyeron observar una pelea entre 2 nahuales, y era brutal. Dando vueltas en el piso el jaguar ahogó el fuego y comenzó su ataque de descarga, lanzando un rayo hacia el guajolote, pero este último lo esquivó y se abalanzó aprovechando la distracción hacia el jaguar, ya nadie estaba disparando por miedo de herir al guajolote quien por entendido sabían que era su aliado.
clavó su pico en el estómago del jaguar, pero este lo tomó del cuello y comenzó a estrangularlo. El guajolote, para liberarse, contrajo su cuerpo y, calentando sus garras, arañó la cara del jaguar, pero algo era extraño: las garras de las patas del guajolote no eran negras, sino aparentaban un rojo vivo, cuan si estuvieran a una alta temperatura. Eso no detuvo al jaguar, quien, lleno de ira, usó SHS rayos para paralizar al guajolote, quien estaba preparándose para escupir fuego de nuevo, pero no lo logró a tiempo y su cuello acabó entre los dientes del jaguar, quien lo arrancó de un bocado y luego comenzó a chupar aquel humo blanco que desprendía. Esto era malo, su único apoyo decente acababa de morir, pero esta era una gran oportunidad para Rocha, quien ya estaba listo para disparar, y lo hizo. Aquel arma hacía un resplandor, el grabado que tenía le había dado algo extra a la bala de obsidiana, la cual salió a una velocidad impresionante y se clavó en la herida que le había hecho su amigo antes de morir. Ya todo debería acabar. El ruido se apagó por completo tras ese sonido atronador. Por fin morirás, maldito monstruo, Rocha comentó con mucha confianza. Lo lograron. Vitorearon todos en unísono y llenos de una alegría inmensa, pero esto no duró más de un minuto, ya que una respiración pesada comenzó a escucharse. Todos voltearon a ver al lugar donde provenía el sonido. Ahí estaba, postrado en cuatro patas, el jaguar. A pesar de estar en ese estado, era enorme, sangre roja y negra entremezclada salía de su hocico, se notaba dificultad para respirar. Luego rápidamente se rodeó de aquella luz oscura y, lanzando rayos hacia todos lados, hizo una gran explosión, que haría sacudir quizá hasta... Interludio. La última cena. Su renombre era tan grande que llegó hasta aquellos hombres foráneos. Sus ritos y festejos eran muy sonados, tanto que para los conquistadores, aquellos que habían llegado a matar y robar, eran herejías para sus creencias, pero no querían enfrentar al Ocelotl por todo lo que se contaba sobre él. Era temido por su poder, así que decidieron, como acuerdo mutuo con aquel brujo, el bautizarlo a su religión, así dándole el nombre de Martín Ocelote. Se le pidió dar todos sus bienes a Dios, y dejar sus paganas costumbres, y el recién nombrado Martín aceptó, debido a las visiones que había tenido, sobre todo lo que harían en su nación, así que no quería enfrentarlos. Sin embargo, los lujos y el libertinaje regresó a él por su ya acostumbrado estatus al que siempre quería regresar, así que lo hizo. Comenzó a festejar rituales y fiestas paganas para los españoles, aunque ayudó a muchas personas, ellos no supieron comprender y un día se llamó a una audiencia. Martín Ocelote, se le imputan los crímenes contra la Nueva España, el rey de España y nuestro señor, al ultrajar nuestra fe con actos tan bajos como la brujería, convertirse en animal, incurrir en pecados tan antiguos como la gula, la avaricia, la lujuria, entre otros, y en romper el voto que hizo con nuestro señor. Así se dictó su sentencia al hombre más poderoso de todo Tenochtitlán. Fue despojado de todos sus bienes, luego se le llevó frente a todos para demostrar lo que les ocurría a los herejes. Fue cuando ya se le había prendido fuego en la hoguera que Martín Ocelote decidió actuar, y dando un grito hacia el cielo todo sucedió. Si esta noche caeré, haré que ustedes lo hagan conmigo, o mis dioses denme poder para vengarme a mí y a los míos. Una luz brillante se posó en él, era la luz de la luna, y ahí comenzó a contorsionarse, entre espasmos y convulsiones, huesos dislocados y rotos. Una criatura surgió de entre las llamas, una figura enorme e imponente. Se trataba de un jaguar. Para los españoles esto era algo pagano, algo del mismo demonio, y debían acabarlo, pero todos sus intentos fueron en vano. Eran más de 50 caballeros entre arqueros, paladines, espadachines y lanceros, todos los atacaron sin piedad por órdenes del sacerdote que se encontraba en el lugar, y quien había dictado la sentencia de la hora nahual al que enfrentaban. Fue acribillado por flechas, pero solo se recuperaba de las heridas. Los espadachines y lanceros lo apuñalaban uno tras otro, pero este solo tras recibir los ataques, cortaba cuan si fueran mantequilla a esos hombres con pesadas y duras armaduras. Era algo demasiado fuerte para ellos. El nahual, molesto por las flechas, rodeó su mano con un espectro oscuro y golpeó el suelo haciendo que éste se levantara lleno de rayos negros y quemaran a todos los arqueros de un solo golpe. Tras esto corrió hacia el bosque y se perdió. Los foráneos hicieron una expedición con más de 100 caballeros entre españoles, mestizos y nativos. Entre esos hombres estaba un sacerdote, quien había sido el que lo había acunado a Martín Ocelote y quien lo bautizó del lado de su fe, además de guerreros que decidieron apoyar a los españoles para liberarse del yugo de Moctezuma, a quienes les cobraban altos impuestos. Una semana tardaron en dar alcance a la bestia, siendo que había acabado con asentamientos de los españoles, había acabado con muchos caballeros, sacerdotes y traidores, como el nahual los llamaba. Así el rastro de sangre los guió hacia él. Llegaron a una cueva en medio de la nada dándose una encarnizada batalla.
Al verlo se le rodeó de inmediato y flechas bendecidas y hechas con hierro de cruces fundido se lanzaron hacia el nahual causándole gran daño. Este dio un grito de ira y se lanzó sobre ellos aplastando a algunos en el proceso, a otros les devoró la cabeza, la sangre se esparció. Los demás llenos de ira lo atacaron, este se regeneraba de manera demasiado lenta, pero aún lo hacía, así que la batalla sería más de resistencia que de fuerza, él tenía la fuerza y ellos los números, lo atacaron pero él los atravesaba con esas garras de obsidiana con mucha facilidad, acababa con ellos por igualdad, se le prendió en fuego nuevamente con flechas encendidas, pero no tuvo ningún resultado, entre espadazos y zarpazos la batalla iba con gran ritmo, pero las bajas ya se notaban entre los españoles, ellos ya estaban muy desanimados. Solo su fe por su Dios los mantenía en pie, y ahí fue que un hombre decidió atacar, era un guerrero nativo de esas tierras con conocimientos que no tenían los españoles, él había sido desterrado por Moctezuma tiempo atrás y al ver a uno de los hombres más cercanos a él, como Logu el sacerdote Ocelotl, lo acabaría, este era Manuel Oso, quien había sido un hábil guerrero, y sabía que esa manera de acabar con un nahual era con sus dioses. Al verlo lo suficientemente cerca apuntó el puñal a su corazón y en un ataque lo apuñaló directamente al corazón, este sintió como su corazón se detenía y perdía el conocimiento, pero antes de perderla por completo, tomó al hombre de la cabeza y usando lo último de su poder, lo calcinó con su magia, llegando así el fin de aquel brujo tenido por los españoles, pero algo extraño fue que su cuerpo jamás se descompuso, así que el cuerpo se metió en una tumba de piedra y se dejó en una cueva donde nadie jamás debería encontrarlo y mucho menos por las leyendas que se corrieron sobre ese Mou. Epílogo. Resultados. Todos estos recuerdos resonaban en la cabeza de Martín Ocelote, eran tan claros como si los acabara de vivir, luego de eso recuerda obscuridad, hasta el ataque del nahual en forma de guajolote, de verdad lo tomaron por sorpresa y pudieron darle un golpe crítico, ese disparo en la cabeza de verdad le había dolido, y más ahora que tenía un dolor punzante en la cabeza, aunque debería agradecer a aquel hombre de verde, ahora todo estaba más claro y tranquilo en su cabeza, aquellos guerreros ya no usaban armaduras, pero sus armas eran mejores, y más molestas, debía tener cuidado si los volviera a enfrentar. Lo único que podía observar era la luz del sol por todos lados, en el lugar los escombros inundaban el lugar junto con cuerpos debajo de ellos, ahora lo recordaba, antes de que fuera dañado en la cabeza iba a lanzar un ataque con su magia para llevarse a alguno de los hombres de verde, y al parecer lo hizo, pero la protección del guajolote debió de proteger a su objetivo a dañar, un sonido muy extraño interrumpió sus pensamientos reflexivos, de verdad ya no se guiaba por la ira ni nada, el sonido era como si golpearan tambores, chaca chaca era el ruido, luego una sombra apareció en el cielo. ¿Será un nahual? Solo podía observarlo con los ojos entrecerrados, acostumbrados a la noche debido a que aún tenía su forma de jaguar, de repente dos objetos cayeron de aquella sombra, eran quizás sus brazos, e intentaban agarrarlo así que las esquivó dando un salto hacia atrás, luego todo se nubló, y pisadas comenzaron a escucharse, él solo atinó a correr rápidamente del lugar, pero de nuevo esos sonidos aparecieron, los bang de las balas, sintió un gran dolor. Deben de ser guerreros apoyados por un gran brujo, ya que solo un brujo podría dañarme como aquel que lo hizo hace tiempo, esquivando las balas y repeliéndolas con sus garras, se acercó a uno de esos hombres, era una silueta negra no muy alta, y dio un zarpazo, pero fue esquivado. ¿Qué demonios? Uno de los hombres sacó un cuchillo de manera ágil y lo atacó mochándole una oreja por la tajada, esta al separarse se cubrió de un humo blanco y cayó inservible, debería tener más cuidado que nunca con ellos, pero el humo ya se había disipado casi por completo, aprovechando para darle un zarpazo hacia el que le mochó la oreja, le dio de lleno pero no lo cortó, solo salió disparado hacia un muro donde se encontraban los demás, cayendo encima de ellos, aprovechando la conmoción para salir de ahí rápidamente, aprovechó otra vez sus habilidades, se convirtió en humo y se hizo uno con las sombras perdiéndose entre los árboles, para cuando los hombres se incorporaron ya se había escapado, lo peor de todo es que uno de los males más grandes estaba suelto. ¿Cómo que el nahual escapó? Dijo un hombre mientras golpeaba el escritorio con mucha fuerza, casi al punto de partirla, para el que escapara era un gran problema. Tranquilo, las bajas en la unidad de reconocimiento fueron nulas, el equipo de Rocha básicamente salió ileso, además de que se recopiló mucha información sobre aquel brujo dijo el hombre a su lado intentando hacer que se relajara el primero.
Sí, pero muchos de los hombres de Luis murieron, y los sobrevivientes están todos heridos, además de que los pobladores en su mayoría murieron en el derrumbe del templo. No sé qué pensaba Rocha sobre salvaguardar a los pobladores en aquel lugar tan viejo, además, no sé qué informes daremos a los medios, refutó de inmediato. Este hombre era llamado Brian Donato, y era quien se encargaba de la gestión económica y de trabajadores en el CIM. Adikur no dejaba de pulsar su cabeza por los problemas que les habían ocasionado. Recuerda que la operación fue encubierta, así que la verdad no saldrá a la luz de ninguna manera. Los informes que daremos será que una bestia apareció en el bosque y aterrorizó un pueblo, además que ese no era el único problema, ya que antes un grupo armado de un cartel había tomado el poder de esas tierras y traficaban con armamento ilegal, así que varios de los hombres del pelotón que se envió a detenerlos dado de baja en la lucha y muchos salieron heridos, haciendo que al verse a punto de ser atrapados, decidieron tomar prisioneros a los pobladores y colarse con ellos. Así nos quitaremos la responsabilidad y no perderemos la financiación que el gobierno nos da. Su intelecto para las relaciones públicas era tan grande, que hacían sentir a su hermano orgulloso y confiado cuando ya le daba las respuestas. De repente alguien toca la puerta. Adelante, dijeron al unísono los dos hombres, y la puerta se abrió con un chasquido. A la oficina entró un hombre de baja estatura. Brian, Richard, disculpen la tardanza, pero acaban de darme de alta, dijo aquel hombre confiado. ¿Todo salió de acuerdo al plan, Miguel?, dijo Richard Donato a Miguel Baste. Claro que sí, aquella mujer tenía razón, debemos hacerle caso en todo lo que nos diga, respondió Miguel Baste con una sonrisa. Escuché que la unidad de reconocimiento salió con bien de la empresa, además de que llevaban a unos cuantos refugiados, además de que hubo muchos heridos por parte de los hombres de Luis, dijo riñendo Brian a Miguel. Todo está bien, no se preocupen. Tras la explosión que hizo aquel monstruo, todos salimos ilesos por alguna razón. Nos encargamos de llevar a los heridos rápidamente a los convoys en las afueras del bosque, junto con los pocos pobladores que vivían, y los llevamos al hospital donde se les dio tratamiento inmediato. Se les envió compensación a las familias de los hombres que murieron y se les hará prontamente un entierro con honores. En cuanto a los pobladores, se les asignó un punto estratégico para vivir donde puedan ser monitoreados, y en cuanto a los pequeños, se les dejó al cuidado de un chamán que Rocha recomendó. Este fue el informe detallado de Miguel sobre lo ocurrido tras el combate. Richard y Brian sonrieron y preguntaron: ¿pero lo tienes? Miguel sacó de su bolso aquel objeto que les había causado tantos problemas. Envuelto en tela, llena de un poco de sangre, estaba el puñal de obsidiana. Al parecer habían dado un paso más para cumplir su objetivo. Este solo era el principio